de las cosas más importantes en la actualidad es la comunicación. Encontramos emails, encontramos mensajes de texto instantáneos, WhatsApp, Instagram, Facebook. Por cualquier modo usted se puede comunicar. Hace algunos años, bueno, bastantes años, cuando yo vivía en Estados Unidos y tenía que comunicarme con mis hijas, al principio era por carta y duraba 2-3 semanas en venir y 2-3 semanas en ir. Después empezaron a tener desde allá unas tarjetas de teléfono que tenían un código, entonces usted llamaba ese número usted le metía el número de tarjeta y podía comunicarse por cierto tiempo dependiendo de la tarjeta que usted comprara. Después llegaron unos teléfonos muy bonitos que tenían una pantallita y usted podía ver a esa persona y era toda una sensación. En la actualidad, la comunicación es tan fácil que usted puede comunicarse. Yo tengo amigos en España de cuando viví y la comunicación es instantánea. Yo puedo verlos, hablar con ellos, ellos me enseñan lo que están comiendo, que en aquel momento era casi imposible. Pero lo que quiero decir es que la comunicación para el ser humano ha sido importantísima y determinante para cualquier cosa que quisiéramos desarrollar. El hombre, por naturaleza, toda la historia ha querido comunicarse con Dios. Han inventado religiones, es más, han inventado hasta ciudades santas donde poder llegar cerca y estar cerca de Dios. En Jerusalén hay un problema porque el jefe de correos no sabe qué hacer porque todos los días llegan miles y miles de cartas dirigidas a Dios. Cartas de gente que no sabe cómo comunicarse con Dios y entonces le escribe una carta. Es más, hay mucha gente que llega al muro de los lamentos y mete su petición de oración allí, como si Dios estuviera en el muro, pero bueno, es una tradición de ellos. Hay una locura porque son demasiadas cartas las que están llegando y han llegado durante muchos años y no saben qué hacer con ellas. Porque el hombre siempre ha tenido necesidad de comunicarse con Dios. Es más, veamos lo que dice Job, la que sigue, Juanita. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él y él llenaría mi boca de argumentos. Es decir, le explicaría por lo que estaba pasando. Yo sabría lo que él me respondiese y entonces entendería lo que él me dijere. Dice el jefe de correos que cuando abren las cartas hay todo tipo de peticiones. Hay niños abandonados que le piden a Dios por un padre. Gente pidiendo por milagros. Mujeres solas pidiendo por un balón. Dice que llegaron unas cartas de por aquí, no sé, ¿será cierto? No, ¿verdad? A mí ya me contestaron, aleluya. Entonces, yo me di a la tarea de buscar cuál es la mejor oración, la más efectiva, la más correcta. Y entonces busco a Jesús. Si quiere la próxima, Juanita. Y vemos cómo Jesús, el momento de estar dando un sermón a la multitud, Él les dice, voy a enseñarles cómo orar. ¿Pasa el que sigue? ¿Ok? Mirad que no deis vuestra limosna delante de los hombres para ser vistos por ellos, pues no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa.
Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque les gusta el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y al orar, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué necesitáis antes que le pidáis. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria por todos los siglos. Amén. ¿Cuántos habían oído esta oración? Yo creo que es una de las oraciones más hechas porque la hemos usado como una base y muchas religiones también la usan. Pero vamos a desgranar un poquito algo que ustedes ya saben, pero simplemente para que ustedes puedan tenerlo. Número 1, Mateo 6, capítulo 5, en la versión Dios habla hoy, dice: cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, que a quienes les gusta orar de pie en los templos y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que con eso ya tienen su premio. Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre en secreto, y tu Padre que te ve lo que haces en secreto te dará su premio. Ok, número 1, vamos a sentar la base. ¿Quién está diciendo esto? ¿Quién? Jesús. Quiere decir que estos consejos tienen una autoridad directamente del Maestro. Amén. Así que lo que dice aquí no lo digo yo, sino lo dice Jesús. Ahora, vamos a sentar unas bases importantes de que por qué Jesús estaba diciendo eso. Acuérdense que la época donde estamos hablando de esto era cuando Jesús vivía entre fariseos, saduceos, escribas, que tenían la ley y tenían la tradición como una norma en sus vidas, ¿verdad? Amén. Gracias a Dios que hoy en día no tenemos ese problema. No hay nadie religioso, no hay nadie que piensa que la ley es más importante que la gracia. Seguimos, la próxima. Entonces yo he buscado esta introducción que hace Jesús, porque Jesús todavía no dice cómo orar, pero hace una introducción de cómo no orar. Ok, y dice, número 1, hipocresía no. Ve un contraste entre la oración sincera y la oración religiosa. ¿Cuál es la motivación correcta que tiene que tener tu oración para que no sea una oración hipócrita o una oración que va directamente al corazón de Dios? Pero lo que quiero decir es que nosotros sabemos que hipocresía es decir algo y hacer otra cosa. O decir algo por un lado y cambiarlo. Dios es especialista en saber quién es hipócrita. Dios. Porque nosotros tenemos la capacidad de exponer un lado bonito en nuestras vidas. Nos vestimos bonito para venir a la iglesia, cantamos bonito, oramos bonito, levantamos la mano bonito, pero Dios sí sabe lo que hay en el corazón. El Señor sabe las veces que has pecado.
las veces que has ofendido, las veces que has dudado en sus promesas. ¿Dónde no orar? ¿Dónde dice que no oremos? En los templos y en las plazas. Ahora, con el sentido, no es que no vamos a orar en la iglesia, sino con el sentido de que no sea simplemente para que nos vean, sino en nuestro cuarto. Cerremos la puerta, que significa buscar una intimidad con Dios, genuina. No solo un lugar físico como con la iglesia, sino una disposición de mi corazón. ¿Y qué va a pasar? Vamos a encontrar entonces la recompensa. Los seres humanos buscan aplausos y no el favor de Dios. Seguimos, Juanita. Y al orar, no repitan ustedes palabras inútiles como lo hacen los religiosos. Vamos a usar una palabra acá. No recen. ¿Qué es rezar? Repetir. Entonces, si usted repite y repite y repite y repite y repite como un lorito, esa oración nunca va a significar nada en su vida, porque ya se le hizo una repetición. El Corán, por ejemplo, los musulmanes recitan el Corán una y otra y otra y otra y otra vez, y están más vacíos y más llenos de odio que cualquier otra persona. Entonces, la repetición no te garantiza en la oración que va a ser efectiva. Entonces, Jesús nos dice: y al orar no repitan ustedes palabras inútiles como hacen los religiosos, que se imaginan que cuanto más hablen, más caso les hará Dios. No sean como ellos, porque su Padre, vea qué linda esa parte que subrayé, ya sabe lo que ustedes necesitan antes de que usted lo pida. ¡Wow! Y yo les hago una pregunta. Estos días hemos estado orando, por ejemplo, por la salud de Manuelito, del Señor, y otras personas. ¿Ustedes no creen que Dios ya sabe esa necesidad? Claro que sí. Y nosotros llegamos como gran novedad a pedirle al Señor: vamos a orar por esta. Ahora, lógicamente, el Señor desea que nosotros dependamos de Él. Dios conoce las necesidades antes de pedirlas. ¿Por qué? Porque Él es omnisciente, una de las características de Dios. Porque la oración no, oiga esto, porque esto es lo que a mí me voló la cabeza cuando mi mamá entró en crisis. La oración no es para informar a Dios, sino para que alineemos nuestro corazón con la voluntad de Él. ¡Auch! Diga, ¡ouch! Porque normalmente su voluntad está muy distante a la voluntad de Dios. ¿Cuál fue el objetivo, Juanita, siga, de Jesús para poder dar esta introducción y el resto? Jesús nos advierte contra la hipocresía, la repetición vana, instando a orar en secreto al Padre. Proporciona el Padre Nuestro como un modelo, y acuérdese, es un modelo solamente, destacando ¿qué? La adoración, la sumisión, la voluntad divina, la dependencia diaria y el perdón y la protección espiritual. Vamos a oír la oración, es paso por paso. Ya estamos la mitad del mensaje. Ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Qué encontramos en este versículo? Encontramos un sentido de pertenencia, padre, de una familia. Nos sentimos que estamos dentro de un vínculo, y además de eso, la paternidad. Yo me acuerdo cuando mis hijas estaban chicas, tal vez de la edad, ¿cuántos años tiene él? 3, por ahí 3, 4 años. Y mi hija Paola mayor, en ese tiempo tenía pelo, ¿verdad? Yo estaba acostado y ella llegaba y me acariciaba el pelo y me decía: papito lindo, papito lindo. Y era lo único que hacía: papito lindo, papito lindo, papito lindo. Eso, como padre, a mí me destrozaba mi corazón en el sentido de ternura. Y esa paternidad que ella siente aún el día de hoy se refleja en su amor. Y por eso puse esa imagen de Jesús abrazando a una niña, porque
Así es como deberíamos nosotros sentir cuando decimos Padre nuestro. Padre nuestro, es su papá. Entonces, tener la confianza de que cuando usted entra en la presencia del Señor, va a encontrar esa paternidad. Hay una foto muy famosa, el hijo de John F. Kennedy, en la oficina oval, jugando al lado del escritorio mientras estaba la Guerra Fría. Y yo les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que el servicio secreto, el Secret Service de Estados Unidos que cuida al presidente, cada vez que el niño quería entrar a la oficina le preguntaba, ¿quién es usted? ¿Tiene su autorización? Enséñeme su gafete para que pueda entrar a la oficina oval. No, él tenía acceso total porque era el hijo del presidente. Igual nosotros, cuando somos hijos de Dios, tenemos acceso total a la presencia de Dios. Seguimos. Número 2. Cuando dice en el versículo 9, santificado sea tu nombre, significa que buscamos adorarlo y buscamos santificarlo. Tenemos que tener una actitud de humildad y de sumisión en nuestra oración. Amén. Número 3. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. Buscamos, oiga qué lindo lo que hablábamos ahora, el señorío sobre nuestras vidas. ¿Qué significa el señorío sobre nuestras vidas? Que usted dejó de hacer lo que le da la gana y empieza a hacer lo que Dios quiere que usted haga en su vida. ¿Cuántas veces el Señor ha tenido que quebrarnos una patica para que podamos seguir en su voluntad y enderezar nuestro camino, porque nos estamos desviando del propósito de Él, porque no hemos buscado el señorío de Él sobre nuestras vidas? Y entonces alineamos nuestro corazón hacia la voluntad de Dios. Como repetí antes, este texto, hágase tu voluntad, lo encontramos en Jesús cuando está en Getsemaní y dice, Señor, yo sé lo que me espera, qué terrible. Si puedes, pasa de mí esta copa. Pero, y está el gran pero, no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. ¡Wow! Así tiene que ser. Y así tiene que ser. Y cada oración de nosotros tiene que ir reflejada y dirigida a estar alineada con la voluntad de Dios. Normalmente pedimos egoístamente, para nuestro beneficio, para el beneficio de nuestros hijos, para el beneficio de mi hogar, para el beneficio de mi trabajo, para el beneficio y el confort personal, no pensando en cuál es la voluntad de Dios. Y por eso Jesús dice, momento, alinea tu corazón a lo que Dios quiere en tu vida. A veces va a ser doloroso, sí, y normalmente es lo más difícil, sí, pero va a ser de bendición el resultado. Ahorita vamos a ver. Número 4. En el versículo 11, y estamos terminando. Danos hoy el pan que necesitamos. Dependencia diaria, hermanos. Y les hablo a ustedes, hermanitas bellas y amadas e inteligentes. Dejen de preocuparse. Yo sé que es su naturaleza, pero Dios dice, si yo cuido de las aves del campo que están afuera y todos los días comen, ¿cómo no me voy a preocupar de ustedes que son mis hijos y mis hijas? Dependencia diaria de pedir el pan nuestro de cada día, reconociendo que Dios es nuestro proveedor constante. Cuando nosotros pedimos, a veces queremos como tirar la petición 10 años, Señor, bendíceme los próximos 10 años, que nunca me falte nada. Sin embargo, van a haber procesos en nuestra vida donde el Señor va a jalarnos el mecate económico, el mecate de salud, el mecate de fe, para que tu fe crezca, para que tu relación con Él crezca. Y no quiere decir que Él te abandonó, quiere decir que Él está tratando con nosotros en esa área. Entonces, dependencia diaria, eso es lo que Él quería decir. Que no tenemos que orar simplemente cuando viene una situación, simplemente cuando necesitamos de Él, sino depender de Él diariamente. Seguimos, número 5, Mateo 6:12.
perdónanos el mal que hemos hecho. Ya les dije, esta es la versión Dios habla hoy. Así como nosotros hemos perdonado a los que nos han hecho mal. Vean qué tremendo. Viene una línea donde reconocemos a Dios como Padre, lo adoramos, le pedimos y nos sujetamos a su voluntad, dependemos de Él, pero Él dice, pero hay una parte importante, que es la relación vertical y horizontal. Vertical de Dios hacia nosotros y de nosotros hacia nuestro prójimo. El perdón de Dios está ligado, óigame esto, a nuestra disposición, a su disposición de perdonar a los demás. ¿Han escuchado el texto que dice que si no perdonamos, qué va a pasar? Número 1, su oración no pasa del cielo raso, para comenzar. Es decir, usted puede orar 100 horas que Dios no va a escuchar si usted no ha perdonado o ha pedido perdón. Entonces no pierda el tiempo, perdone. Perdone, libérese, suelte eso que usted tiene en su corazón para que usted vea la respuesta de Dios a sus peticiones. Número 6 y último, no nos expongas a la tentación, sino líbranos del maligno. Si quiere brincamos porque aquí nadie es tentado, gracias a Dios, bendito Dios. Pero voy a hacer un pequeño recordatorio. Necesitamos la protección espiritual. Ahí puse esas dos hermanitas. La de la izquierda parece que está chismeando y la otra diciéndole, no chisme. Reconocemos nuestra debilidad y pedimos ser librados de la tentación, del mal. Y nos preocupamos más de la vida de los demás que por nuestra vida. Y hay textos indefinidos que hablan sobre la viga en mi ojo y la paja en mi hermano. Así que no dejemos que la tentación nos domine, sino librémonos del maligno y pidámosle a Dios la protección espiritual. Vamos a hacer un resumen rápido. ¿Cuál es la aplicación práctica? La aplicación empieza con una oración reconociendo nuestra identidad como hijos o hijas. Usted no se está acercando a un juez, sino a un padre. Antes de pedir, deténgase un minuto a meditar sobre la soberanía de los problemas actuales que tiene en su vida. Número 2, santificado sea tu nombre. Aplicación, rinde tu agenda. Diga conmigo, rinde. Yo rindo mis deseos, mi agenda, mi pensamiento. En lugar de pedir a Dios, bendiga los planes y pregunte. Repitan conmigo eso que está en la pantalla. Señor, ¿cómo puedo honrarte hoy en mi trabajo, en mi estudio, en mi vida? Que se haga lo que tú quieres, no lo que a mí me conviene. Es un ejercicio de rendición voluntaria. Número 3, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Práctica de la dependencia y sobre todo de la gratitud por lo que Dios nos ha dado. Hablábamos eso el otro día. No te angusties por las facturas del próximo mes. ¿Cuándo? Quiero hacerles una pregunta, hermanos. ¿Cuándo no has podido pagar la luz? ¿Cuándo no has podido pagar el agua? Si no, usted estuviera sin agua y sin luz. ¿Cuándo no has tenido para comer? Y sin embargo seguimos preocupándonos, ¿sí o no? Dependamos más de Dios. No te angusties, enfócate, y esta es la palabra, enfócate en la provisión que viene de Dios como tu Padre para hoy. Si tienes lo necesario hoy, eso sí, agradece explícitamente por ello, reconociendo que nada es fruto de tu esfuerzo. Muchos de nosotros pensamos que todo lo que tenemos es porque trabajamos mucho, o porque somos muy inteligentes, o porque hicimos un buen negocio. Hermano, usted está equivocado. Todo lo que usted tiene es por la misericordia de Dios. 4, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos. ¿Cuál es la aplicación? Hagámonos un examen de conciencia. Si tienes en tu oración, si sientes que tu oración está trabada,
No sé si ustedes lo han sentido, que a veces ustedes oran y como que no revisa si hay algún resentimiento, si está enojada con su esposo o su esposa, con sus hijos, con su tío, con su abuelo. Es más, hasta están muertos a veces y todavía guardamos resentimiento. Haz una lista mental de quienes te han ofendido ayer, antier, hace un mes, y empieza a soltar esa carga antes de pedir perdón por tus propios errores. La medida de gracia que recibes es la medida con que tú das. 5 y último, no nos metas en tentación. La aplicación identifica nuestros puntos ciegos. Si sabes que ciertas circunstancias o personas te hacen caer en hábitos que no le agradan a Dios, pide específicamente: Señor, hoy aléjame de esta persona, de esta situación, y dame fuerzas para decir que no. Es una oración de protección preventiva que nos da el Señor. Padre, te damos muchas gracias en esto.